Sabes que lo que te he dicho antes, que te quisimos, te queremos y te querremos siempre. Y has dejado el umbral muy alto dentro de la Casa de Andalucía. Muchos como tú. Ya te grande. Sí. Cambian las cosas. Tanta envidia y tanta esa, ¿para qué? Si estiramos la pata ¿para qué tanto odio a las personas? Hay que tener más corazón. Por lo menos ellos han tenido una delicadeza de seguir, y mira, y aquí está vivo por ellos, ¿no? Estaría muerto esto ya. Pues sí. Bueno, todavía se puede representar la Casa Andalucía en cualquier sitio, porque están ellos aquí, claro. Bueno, y no están ido volando. Vamos a seguir. Vamos a seguir presentando a nuestra escritora, a la presentación de este libro, La pelirroja rebelde. Pero yo, aparte estoy emocionada y no sé si me van a salir muchas palabras, le voy a pasar el micrófono a Donaire, que será él el que será el conductor de la presentación, de algunas preguntas que vosotros queráis hacer. Y nada, gracias por venir esta tarde aquí en nuestra entidad a hacer esta presentación y seguro que contaremos muchas más veces con vosotros. Gracias. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Bienvenidos todos a esta presentación del libro, que como bien ha dicho nuestra presidenta, doña Paquita, llamado La pelirroja rebelde. Es uno de los que le han editado, este es el último que le han editado ya varios, y este es el último que le han editado. Está recién salido de imprenta, llevará quizás un mes, quizás todavía no lleve, ¿no? Fijaos, si dará poco tiempo que la empresa que lo ha editado todavía no nos ha dicho a qué precio tiene que vender el libro. Aunque después hablaremos de ese tema, pero bueno, para que lo sepáis. Como veis, estamos en familia. Bueno, encantado de que estemos en familia. Familia es lo más bonito del mundo, es lo que Dios nos ha dado, o hemos creado los hombres con lo que Dios nos dio, y es encantado que esté. Unas veces por el frío de invierno, otras veces por los calores del verano. Lo cierto es que quien no ha venido, ellos se lo han perdido. Yo me voy a limitar a hacer una pequeña semblanza de la autora del libro. Del libro, después nos hablará ella, que para eso es la que lo ha escrito. Empezaré diciendo que María Gema Salvador Sánchez nació en Barcelona un día del mes de diciembre de un año cualquiera. Con lo que pronto cumplirá años, evidentemente. Como veis, aunque de genes castellano-leoneses y santanderinos, ella es catalana por nacimiento. Pero no catalana cualquiera, no, le pasó lo que aquel extremeño, pesano nuestro, que iba en el tren con un vasco, y el vasco, el hombre muy fortote, le preguntó: ¿usted dónde? ¿Dónde es el maestro? Y el hombre dijo: yo, extremeño. Sí, pero ¿de dónde? ¿De qué? ¿De Cáceres o de Badajoz? Dice: no, hombre, no, del mismo Extremadura. Ella le pasa lo mismo, la misma Cataluña. Es abogada de profesión, aunque realmente su verdadera vocación es la literatura, habiendo escrito y publicado diversos libros y crónicas. Ha participado en muchas crónicas, con las casas generales, ha colaborado desde hace mucho tiempo. Entre algunas de las editoriales que le han publicado o promocionado libros se encuentran Amazon, Editorial La Plana. Editorial La Plana le editó un libro que fue un bastante éxito, que era Belial el Caballero. No sé si llegaste a conocerlo tú. La Plana, La Casa del Libro, El Corte Inglés, el CENAC y otros. Son editoriales que han editado libros, revistas, y los que ha colaborado con ella. Ha colaborado también con diferentes casas regionales y entidades culturales de Barcelona, dando charlas y conferencias. A título de ejemplo, baste decir que en esta casa donde hoy nos encontramos tuvo el honor de dar el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una conferencia sobre la mujer, ¿te acuerdas, Paquita?, haciendo especial énfasis en las limitaciones y discriminaciones que en la actual padecen las mismas. Esta es, pues, grosso modo, la biografía de la persona cuyo libro presenta esta tarde en la sede de la Casa de Andalucía de Barcelona. Debido sobre todo a la gentileza de nuestra presidenta, doña Paquita Marín, la cual, como todos sabéis, no hace falta que lo diga, pero lo voy a decir,
Es un amante de todo lo que tenga que ver con la cultura y así lo ha demostrado en multitud de ocasiones. Pues bien, una vez conocidos someramente los datos biográficos y de interés de nuestra invitada, María Gemma Salvador, voy a cederle, con permiso de nuestra presidenta, la palabra a la autora para que, al igual que en cierta ocasión hiciera el Gran Umbral, cuando fue una determinada emisora de televisión, nos hable de su libro, que es para lo que ha venido a esta casa. A continuación cederé la palabra y el micrófono a la autora para que nos dé su visión del libro y después, con su permiso, abriremos un pequeño debate por si alguien le quiere hacer alguna pregunta. Pero antes déjenme decirles una cosa. Hemos tenido algunos ejemplares, 8, 10, 7, 8, no sé los cuántos. Por si alguien está interesado en adquirirlo. La editorial todavía no sabe el precio exactamente para venderlo, pero nos ha dicho entre 15 y 20 estará la cuestión. Pero nos ha autorizado a que aquí lo dejemos por 12 euros el libro. De manera que si alguien está interesado después en comprar uno, pues con mucho gusto se vende. Si no, no pasa absolutamente nada. Así pues, cuando ya quieras, María Gemma, tienes la palabra para explicarnos la génesis, cómo se gestó el libro, por qué se ha gestado de esta forma, básicamente en qué consiste, cómo es, cómo no es, si es una historia o introductoria. Tienes la palabra. No, no me hace falta. No, porque como yo hacía no tanto, pues no me oís, ¿verdad? Sí, bueno. Sí, joven. Tengo buena voz. No, buenas tardes a todos y gracias por haber venido y sobre todo a la Casa Andalucía en Barcelona y a su presidenta, Paquita Marín, y a la Junta Directiva y sobre todo a vosotros porque sé que es una semana muy difícil y que habéis perdido el tiempo para venir a verme, que a fin de cuentas pues os lo agradezco muchísimo. Y los que estáis aquí, pues bien recibidos seáis. Vamos a ver, yo tenía una ilusión, y la voy a decir aquí, porque yo ya había, agradezco las palabras que merecidas de ellos, pero yo ya había presentado la Conferencia de la Mujer, como ya ha dicho Donaire, el 2021, el día 8 de marzo, pero telemáticamente. Y yo quería venir aquí presencialmente, porque yo veía a la gente y decía, bien, pues a ver si algún día, yo qué sé, o puedo venir y tal. Ya, sueño cumplido. Y ahora vamos al tema. Vamos a ver, yo los que me conocéis, porque alguno ha estado en alguna presentación mía, que tampoco me gusta decir presentación, sino una charla entre amigos y tal, porque no me gusta cansar y sabéis que yo no doy rollo, ni debate, ni estáis aquí cansados de... Ameno, breve, para pasar un rato bonito. Y lo que hago normalmente es un cuadro sinóptico, lo tengo aquí, un cuadro sinóptico, bueno, un esquema para saber más o menos un guión de lo que os voy a ir explicando y lo he ido estableciendo en 4 puntos. El primero os hablaré del título de la obra, de La pelirroja rebelde. Después, el contexto, es decir, el ambiente histórico donde se va a mover la novela, porque esta novela es un romance histórico, entonces hay que hablar un poquito, ¿no?, de dónde se mueve, la historia y tal. Luego de los personajes, pero no de todos, sino de los principales, estos personajes que van a llamar más la atención. Y por último, como decía él muy bien, y lo más importante, creo que no es baladí el tema, que es por qué yo he hecho esta obra, porque siempre hay un motivo, una razón, empezando por el título. Yo cuando me vino a la mente el poder hacer una obra de estas, estuve un tiempo pensando, y es que yo no sé qué título le podría poner así un poco atractivo, ¿no?, atrayente y tal, porque es muy importante el título, ¿no?, es igual que la imagen, ¿no?, la portada también es interesante. Y al final pensé, bueno, pues para lo que yo quiero hacer, La pelirroja rebelde estaría muy bien, porque quería hacerlo a través de una protagonista, de una mujer. Entonces, pelirroja, ¿por qué? Porque si estamos hablando de una chica que es medio irlandesa, pues normalmente las pelirrojas las irlandesas eran por lo menos pelirrojas. Y rebelde, porque es una chica joven. Entonces, si no se rebelde la juventud, ¿cuándo se va a ser? Entonces, cuando empieza la novela, Alice Cameron, que es la protagonista, tiene unos 15 años y ella, como todo joven, se quiere comer el mundo, ¿no? Y es muy hecha para adelante, es muy rebelde. Entonces, también la imagen es importante, ¿no? Yo la verdad que no tuve que discutir para nada con la editorial, con la maquetación, porque es que es una imagen muy bonita, ¿no? Es una imagen que es lo que yo quería representar. Una imagen enigmática. Es un rostro hermoso, pero si os fijáis tapa un ojo. Con lo cual hay ahí un misterio, un enigma, ¿qué está pasando aquí, no? Un misterio. Entonces, esto sería un poco el título, ¿no? El por qué, porque ya, por un lado, es
irlandesa por parte de su padre Cameron y por parte de su madre es inglesa. Le va a traer una serie de problemas que os explicaré después. Y esta es un poco el título y la imagen. Bueno, creo que por lo menos es lo que yo quería decir. En cuanto al contexto, al ser, como he dicho antes, una novela que es un romance histórico, pues se tiene que poner, bueno, pues una historia, un ambiente de historia, ¿no? Yo hablo de 1745, que es una época muy importante para Irlanda, el siglo XVIII, pero antes de eso tenemos que decir qué ocurrió en esa época. El siglo XVIII es el siglo de las luces, es un siglo muy controvertido, muy polémico, porque es un siglo en el cual hay dos hitos fundamentales, como son la independencia de América, 1776, y la Revolución Francesa de 1789. Esto fue importantísimo porque dio comienzo a una época que estamos viviendo ahora. Empezó pues de alguna manera fragmentarse aquella sociedad feudal en la cual había digamos, una jerarquía, entonces no podías salirte de la clase social donde estabas, estaba la nobleza, estaba el clero, estaba la burguesía, estaba el pueblo, ¿no? El cuarto estado. Y todo esto se revoluciona con estos dos hitos. Entonces empiezan las constituciones, empieza todo y hoy hay un cambio. Pero a lo que vamos, a lo más importante, 1745, es una fecha importante para Irlanda. Irlanda es un país que sufrió muchas revueltas en el siglo XVIII y un poco antes de 1745 hubo lo que se llamaban las revueltas jacobitas, que lo habéis tenido que escuchar, ¿no? Los escoceses, los Estuardo. Esta familia en un principio tuvieron el trono de Inglaterra. Jacobo VII de Escocia y segundo de Inglaterra, fue un rey que, a pesar de que era irlandés y bueno, de familia también escocesa, él pensó que siempre, porque claro, en la historia, es que la historia va dando muchas vueltas, y primero estaban los pictos en Irlanda y luego vinieron los irlandeses a Escocia, bueno, se mezclaron. Pero los que fueron reyes irlandeses luego también fueron reyes ingleses y pensaron que siempre iba a ser así. Y sin embargo, pues no fue así, porque perdió el trono. Y entonces hablo del príncipe Carlos Eduardo, porque va a salir aquí y es importante. Carlos Eduardo es un príncipe joven, un príncipe heroico y que se da cuenta que tiene la posibilidad por primera vez de poder triunfar en esa revuelta contra el trono de Inglaterra, contra la corona. La revuelta jacobita empieza de 1689 hasta 1746. Entonces, viendo un poquito el panorama ese, nos damos cuenta que cuando se pierde la corona de Inglaterra, entonces hay una especie como de intento de volver a recuperar como sea, ¿no? Y este príncipe tiene la ayuda de muchos irlandeses, escoceses, incluso de ingleses que estaban empezando a estar descontentos, ¿no? Con la política de ese rey, de Jorge II, el inglés. Y con la ayuda de Francia, que siempre ha sido, bueno, ha intentado por todos los medios pues, ponerse en la primera posición, en lo que eran las potencias europeas, ve la ocasión de debilitar a Inglaterra y ayuda a este príncipe, que luego, bueno, fue derrotado en 1746 con la derrota de Columber, pero bueno, esto ya es al final. El caso es que es importante, yo lo utilizo como un pretexto la historia, porque claro, tengo que introducir a los personajes ahí, para que más o menos sepáis un poco cómo va. Entonces los personajes principales en realidad son tres. Es el típico triángulo amoroso, hay dos caballeros que se disputan, digamos, el amor de Alice Cameron, y ella es el vórtice, ¿no? Es la dama. Los dos personajes son Axel, que es el enmascarado, es aquello el héroe de todas las novelas, de todas las historias, y luego el otro es Gavin, que es el primo de ella, y entonces ella, Alice Cameron, la pelirroja, se encuentra desgajada, digamos, entre dos amores, pero no me refiero a esos dos amores que he dicho antes, sino a que por un lado le tiran los irlandeses, porque es su padre, y por otro lado los ingleses, porque es su madre. Ella empieza de pupila en el castillo de Lord Mountbatten, cuando empieza la historia, y ha muerto su padre, y entonces, bueno, pues tienen que ir a vivir con su tío. Entonces, bueno, por una serie de circunstancias, ve después de mucho tiempo a su primo Gavin, bueno, le causa un impacto, y luego
se encuentra con el enmascarado. El caso es que ella se ve envuelta en unas circunstancias, como pasa muchas veces, ¿no? Que no se esperan, pero que tienes que luchar para sobrevivir. Y en este orden de cosas, pues se encuentra con dos personas que le van a marcar profundamente, que son estos dos caballeros. Los dos, yo lo que digo siempre, tienen un código de honor. Se van a unir, curiosamente, aun siendo rivales, para poder salvarla a ella. Porque a veces pasa esto, ¿no? Que el amor es lo primero y entonces se sobrepone. El caso es que, aunque evidentemente hay otros personajes, hay uno que es muy divertido, que es el ladrón. El ladrón Yara, que está un poco en clave de humor, pero que también tiene su código de honor. Hay honor entre ladrones, pues en este caso sí. Y también son importantes, esto como cuando vamos a ver una película, pues los secundarios, es que hay veces que hay secundarios que son casi más importantes que los principales. Ha pasado, ¿no? En alguna película lo hemos visto. Y estos se mueven en esta situación, ¿no? De intentar por todos los medios sobreponerse a esta revuelta, ¿no? A esta guerra. El caso es que, bueno, ya veremos lo que ocurre, el que lo lea lo sabe. Pero no, es importante dejar aquello con la miel. Y entonces, pues en cuanto al por qué yo he hecho esta obra, hay dos razones fundamentales. Una de ellas, la principal, es porque yo quería volver a mis orígenes. Hay gente aquí que estuvo en la primera presentación, como ha dicho Donaire, de Belial el Caballero. Fue una novela, bueno, un libro, que yo hice ya hace unos añitos, 16 de noviembre de 2005, hace unos 17 años, y fue mi primera incursión, ¿no? En el mundo editorial, bueno, los libros y tal. Y me gustó mucho porque yo estaba estudiando tal en la universidad cuando lo escribí, pero en mis ratos libres pues iba haciendo lo que yo podía, y lo que más me divertí fue que era una novela de aventuras. Era una novela de aventuras, pero también con historia. Bueno, en realidad eran 10 siglos de los visigodos y todo eso en España, pero así con un personaje, un superhéroe, ¿sabes? Que le puedes poner lo que tú quieras. Pero me gustaba, porque además nosotros, bueno, todos hemos sido niños y evidentemente nos gustan los cómics, nos gustan los tebeos, nos gustan las aventuras, ¿no? Y eso tiene muchos géneros que nos pueden atraer. Tiene el romance, el suspense, hay muchas cositas. Es un cóctel que nos atrae a todos. Y yo decía, bueno, pues volver otra vez, pero con una diferencia esencial. El Belial superhombre es un sobrehombre, es algo irreal, ¿no? Y cuesta un poco, hay que de alguna manera utilizar la imaginación para ponerse en esa tesitura. Sin embargo, Alice Cameron, la pelirroja rebelde, no. ¿Por qué? Porque es un personaje que pudo haber existido, es un personaje que puede ser real, y por lo tanto la gente sí se puede identificar con ella, ¿no? Con los sentimientos o con los personajes de la obra. Y en segundo lugar, porque yo no había hecho muchos libros, me ha gustado, bueno, escrito de todo, casi, pero nunca había tratado la historia de Irlanda. Entonces me atraía, porque yo había visto películas, había leído muchos libros, y aquello digo, bueno, ¿y por qué no, no? Y un día se me ocurrió, digo, voy a hacer un libro de Irlanda, ¿no? Que trate de la historia hasta de las revueltas, de los estuardos, de tal. Y entonces, bueno, pues mira, me decidí. Pero a través de los ojos de una joven que, a pesar de su fortaleza, es una joven muy frágil, ¿no? Muy vulnerable. Y porque a mí siempre me han gustado las causas perdidas. Yo no sé si es porque me impactó mucho, a vosotros seguramente que también, ¿no? El libro extraordinario de Margaret Mitchell, Lo que el viento se llevó, la película que era tan bonita, y ver a aquellos confederados, ¿no? Que sabían que iban a perder muchos de ellos, pero con qué coraje, con qué lucha, con qué sentimiento, ¿no? Con qué amor pone, ¿no? Y Scarlett cuando se enamora del Capitán Ashley, aquello me quedó, ¿no? Leslie Howard. Y entonces, que por cierto, estuvo en las brigadas internacionales, no sé si lo sabréis, Leslie Howard, ¿verdad, Donaire? Y quiero decir que esa causa que puede perderse, romántica, vulnerable, eso me gustó. Y esta chica, a pesar de todo, hay un dicho que dice que la mujer nunca es más fuerte que cuando se arma de su debilidad. A pesar de todo es vulnerable, ¿no? Y nos podemos poner en su lugar, en los personajes, porque a pesar de que la historia es como una ventana, ¿no? Que nos está haciéndonos asomar al pasado, ese pasado que no hemos podido vivir, porque cada uno es hijo de la historia, quiere decir que
si no es a través de películas, si no es a través de libros, es imposible ir hacia atrás. Por lo tanto, de alguna manera, si nosotros con estas historias, que a pesar de que no lo hemos vivido, porque no hemos podido vivir, podemos de alguna manera identificarnos, ¿no?, con esos sentimientos, pues ¿por qué no? Se puede hacer más real. Luego, porque aquí sí que es verdad. Yo lo que quería decir es que si el que se piense que esto es una novelita romántica está muy equivocado, o romántica, o rosa, porque es una novela dramática, a pesar de que es muy breve. Es dramática porque representa un mundo, yo estaréis de acuerdo conmigo, es que lo que quiero decir es que la guerra no sirve para nada. Tenemos ahora la guerra de Ucrania, lo que está pasando, en un bando y en otro hay víctimas, inocentes, y es lo que quería decir. ¿Qué es lo que se gana? Nada, nada. Es el fracaso total del hombre. El hombre ha estado gobernando durante casi 6.000 años de historia y hemos sido un desastre. Nos hemos ido matando unos a otros cuando, efectivamente, él lo decía muy bien, ¿por qué no vamos a querernos los unos a los otros? Pero si es que no vivimos 8 días, no vamos a poner más de 4. Pero que es verdad, que es absurdo, ¿no? ¿Para qué? Claro que hay algunos que ganan con esto y tal, pero por lo tanto yo quería que se reflexionara, que pasáis un rato bueno, que por lo menos os dejáis llevar un poco de, bueno, de la insomniación, de la imaginación, que es muy bonito, del amor, romanticismo, pero que ahí está el tema, ¿no? Que a pesar de que las circunstancias muchas veces son adversas, vamos a hacer un canto al amor, un canto al compañerismo, un canto al honor, porque estos personajes luchan, a pesar de que también hay malos, porque tiene que haber los villanos, pero son personajes que tienen su honor, que pasan por encima de patrias, de honores, de lo que sea, pero primero tiene que ser un sentimiento de lealtad, porque el que no tiene lealtad no tiene nada, no tiene nada, hay que ser leal, hay que ser bueno, ¿no? Y entonces si podemos... De bueno ya queda poco. Bueno, no hay nadie, como ya No había ahí, pero bueno. pero que es verdad que hay que hacer que las personas cuando lean las obras, por lo menos que no sea un papel a rellenar, ¿no? Que nos diga algo, que nos haga también sentir bien y por lo menos en ese momento olvidarse de los problemas, pero no cualquier cosa, ¿sabes? Y bueno, es un poquito lo que yo quería decir. Y ya está, ya he terminado. Muy bien. Ya estoy. Una pregunta antes que me vaya. Haga usted una Al pregunta. señor, ¿cómo se llama? Este señor aquí, el de Donaire. Andalucía, este que No. el presentador. Ah, Fernando Corral, Fernando. Fernando. Fernando, son 8 provincias y 2 primas. Ceuta de Melilla. Claro, Y 2 primas. Dos plazas de soberanía, no lo olvides. Son plazas, son ciudades autónomas. Dos plazas de Son soberanía. primas. ya está por la Pues sí. Bueno, ya está. Vale, tampoco. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta aclamatoria de algo, Muy bien. brevemente, para que Yo creo que he sido breve, ¿no? Claro, hombre, Ha claro, claro. sido breve porque... Extraordinario. No, que yo rollo no, ¿eh? A mí los No, rollos no me van. El pan y el jamón. Que no quiero rollos, hombre. Yo solamente te voy a Hemos preguntar, jamón y Josefina, jamón. ¿en qué te inspiras tú para escoger los temas de tus libros? Porque no solamente escribes de un tema solamente, sino que escribes muchos géneros. Polivalente. Sí, polivalente, exactamente. ¿Cómo haces tú para decir que voy a escribir un libro de amor, un libro de guerra, un libro de... no sé... Pues es muy sencillo, mira, lo que hacemos Para ti es sí, observar. Y el peligro que tiene de tener relación con alguna escritora que alguna vez saco el gusto. Lo que pasa es que le cambia el nombre, cuidado. No, hablando ya, claro, sí, lo que observas, lo que ves, lo que sientes. Eso, yo qué sé, igual un día pues te viene la musa y hay que atraparla, ¿no? Al vuelo, dice, pues venga, esto. Sí, depende del ánimo, yo qué sé. Igual tienes ánimo de decir, pues mira, ahora voy a escribir algo de terror y escribí uno, muy divertido, que El sueño del buzo. Que aquel, bueno, es que hice como no sé cuántos asesinatos, pero que me quedé a gusto, porque además me leí un libro de la tortura. Para bromas aparte, el único asesinato permitido es el literario, ¿no?
Y ahí te quedas pero a gusto, te va todo el nervio ahí. Y hay momentos en que tú escribes, hay momentos en que tú empiezas a escribir un libro y no sabes cómo seguir, lo dejas y empiezas otro y después retrocedes. Mira, qué buena pregunta, esta mujer es inteligente. Sí, sí. Voy a decir lo siguiente, es que se me ha olvidado decirlo, porque ahora me lo ha recordado ella. Este libro, aunque es muy breve, yo pensaba, digo, bueno, también depende de la acogida y tal, pero puede ser pues una segunda parte, una tercera parte, porque hay veces que efectivamente lo da la misma narración, o a veces me ha pasado que solo hago 18 páginas, yo qué sé, igual es un relato corto y no lo sé por qué. O otras veces hago 476 páginas, que hice una vez, un libro de la cita al cementerio. Pero depende, ¿no? Es que no lo sé, depende del gusto, del ánimo, o que lo requiera la historia, como en este caso. En este caso sí. De todas formas, yo me lo he leído todo y no tiene desperdicio. ¿Qué va a decir? No. Va a ser feísimo. Igual me callaría. Y qué vergüenza, ¿no? Delante de todo. Pero la verdad que es fantástico. No, es es para que- tener una segunda y una tercera. Es que hay que hacer, y gracias, si es que no hay nada como tener amigos. No, es eso, no. No, es que hay que hacerlo intenso, hay que hacerlo intenso, ¿sabes? Porque, a ver, si tú solamente rellenas, yo digo escritora porque escribo, no soy ni mucho menos, pero quiero decir que hay mucha gente que escribe mejor que yo, desde luego, yo aficionado, pero quiero decir que si nada más rellenas, no pones nada de ti. Usted está muy preparadita. Bueno, que no la primera vez, y al no ser la primera vez digo yo que alguna tablilla, ¿verdad? Muy bien. Es que si no, pues... No, pero a mí no Y mucha estos gente, yo le libros, agradezco las cosas. esto los vende, ¿no? Sí, ¿Cómo? Bueno, 12. yo no digo nada. 12 euros. ya cogeré un Sí, Bueno, pero ¿alguna que pregunta es más? breve, es breve. No, alguna pregunta, por Claro. favor. Hacer alguna pregunta, no sé qué que contesto a todo lo que queráis. Venga. Venga, Loli, dime algo. Sí, tanto no. Que tú tienes cosas en la cabeza y no dices res. O ya te has chafado la pregunta. No, tampoco. Paquita tiene muchos kilómetros. Entonces, Bueno, ella goza la ventaja de que está bien sentada. ¿Qué te parece? ella lanza muchos palos Pregunta. y aquí a la Más que pared. preguntar, quería hacer de levanto, pues, Sí, levántate. No, que veas un par de apostillas y esto que sirva también para vender más el libro. Vamos a ver, aquí se habla de la señora esta que está emparentada con los Mountbatten. Bueno, los Mountbatten eran el nombre anglosajón y allí se mezcla inglés y alemán. Bueno, tú lo sabrás mejor que yo. Pero la señora Victoria Battenberg, que fue mujer de Alfonso XIII, y por cierto, aquel Mountbatten que pelaron ahí en las Islas Canarias con una bomba, era claro. familiar Sí. de esta, o sea, por tanto, es una historia que entronca bueno, Sí, con un mucho montón. con la historia Sí. nuestra, Porque de, tenía la- de lo que se llama España y tal. Y luego una segunda cosa, a ver, tú decías antes, hombre, no es una historia romántica y tal, hombre, si tenemos la historia romántica como aquello de las novelas de Corintellado, pues uno quiere estar por encima, aunque enseñaron a leer mucha gente, pero es otro tema. Pero, a ver, el Drácula de Bram Stoker, las cosas de Gustav Flaubert y el Frankenstein de Mary Shelley, y por tanto no hay tampoco que desprestigiar la historia No. de la época del romanticismo cuando, bueno, pues por cierto, aporta muchas cosas. De hecho, tu personaje enmascarado es el zorro. Por lo que, a ver, no he leído la novela, pero por lo que veo hay un enmascarado por el medio, ¿no? Sí, pero no es el zorro. Bueno, no, pero es, no sé, pero que es... No tiene nada que ver. No he leído la novela, pero no deja de ser un poco aquel personaje que al contrario, que está muy bien que sea novela romántica y que hay que reivindicarla porque muchas veces detrás de una novela romántica hay una gran novela histórica. No, con lo cual, no, no he leído la novela, ¿eh? igual no, perdón, igual no me he expresado bien, quiero decir, es que si yo no soy romántica no puedo escribir romanticismo. Bueno, claro, ojo. Y yo he de decir una cosa, al no haber leído la novela, lo que he hecho es documentarme dentro de las vías que tienes, que es No, lo que quería que decir es el era... YouTube, el YouTube, el Google y todo esto, y que he intentado venir aquí pues un poco, pero claro, a veces me ha enmascarado por el medio porque, que ya digo, no es una crítica, al contrario, No. es una
oído, No, ¿no? no, si yo lo que acepto lo que digas. No, pero quiero decir, yo me refería a que el que se piense que es una novelita rosa, pero no por hacer un desprecio. Quiero decir, hombre, eso no faltaba. Claro. Además, Corín Tellado ha sido de las escritoras que más ha vendido, cuidado. No, bueno, a ver, que vendan no sirve de Yo no mucho, soy nadie. pero en cambio sí que Como sirve. dos. De Yo que no mucha soy gente nadie. aprende a leer. La fuente Estefanía y ella. Ah, sí, hombre, claro, O sea, aquel me gustaba. los dos merecían el premio Nobel de Literatura. Los he leído a los dos, ¿eh? Sí. Pero quiero decir que quitando, oye, cada uno tiene su sitio y Marcial tal, Lafuente pero yo lo Estefanía. decía en el sentido de que, Tiene razón, tiene razón. no sé cómo, Pero a ver, no, este libro lo puede leer cualquiera, lo puede leer un niño de 12 años Claro. y lo puede leer cualquiera, una persona de 40, quiero decir que no, que lo puede leer cualquiera, que no tiene nada, ¿cómo diría yo? Complicado. Insano, nada insano. Nada insano. A pesar de que, Hay que tener cuidado. voy a decir un secreto, a pesar de que desde la línea editorial que le aconsejamos que ponga algo más fuerte. No, pero sí, a ver, cada género, es que este Marketing, para mí no es un género que, en fin, no sé, he No, querido no, ser no sé, delicada. Solo quería hacer estas dos. Para dar un poco de apostillas. interés. Porque si no ya, oye, si ya tal, pues no. Quería hacer estas dos Además tiene apostillas usted un poco para que un manejo Vaya. muy... Hombre, Bueno. si ya desde el primer momento ya está, pues ya no, no. Oye, ya A está. mí me ha transmitido, mientras te escuchaba, el que ahí puede haber segundas partes. A ver, a ver. Porque eso tiene, ahí tiene un nacimiento muy rico en personajes y en historia. ¿Eh? Y creo que puede haber una segunda parte muy interesante. Que lo he hecho ¿eh? así, un suspense. Muy interesante. Es que está en suspense, quiero decir que Claro, bueno, ya está la ahí. Lo que yo te decía antes, una segunda, una tercera y hasta Un una cuarta. suspense. Sí, Porque si porque no. puede dar para mucho. Sí. Eso el que lo sabía hacer bien era Víctor Mora cuando escribió El Capitán Trueno. A ver, a mí no me compare, yo no soy nadie de toda la historia. Nos dejaba el suspense para los días. Yo no Tú soy no ¿Qué te le ocurrió a quites- nuestro no te héroe quites hoy? nunca importancia. Una vez nuestro héroe nos ha ido. Yo digo la verdad, yo tengo que poner los Que pies para en el eso suelo. está el público para avanzar. No, pero es verdad, pero que no. Pero tú no te quites nunca importancia. Pero qué importancia, yo. No, que tú no te Yo no la quites, tengo. tú no hagas No, nunca yo dinero. no. Yo no. Bueno, al lado de Ella- Uno cuando escribe lo hace Le con todo el dijo, corazón. le dijo un gran escritor de España, Sí, muy pocos lo conocemos, don Miguel de Cervantes Saavedra. Moderación, muchacho, que toda afectación es mala. Y está muy feo. No, es verdad. María Ángeles, sale una pregunta, venga. Pues, o sea, ¿cómo es que cómo te has documentado, o sea, en la historia? O sea, yo veo que dominas la historia. Uy, domino la historia. Yo lo que puedo, es que me gusta, no sé, es que es una cosa que me gusta mucho de la historia, me encanta. Y sobre todo esta, que no la tenía muy sabida, porque he tenido la suerte, que no es yo mérito ninguno, ante el Señor, que tengo la capacidad de que yo digo soy un archivero que se me queda toda la cabeza. Es verdad, mira, he tenido esa suerte y entonces en cuanto leo alguna cosa pues la archivo y me pregunta algo digo espérate que voy a ver si el archivo y me acuerdo. Pero que es verdad, por ejemplo esta historia de Irlanda y tal, yo la sabía por las películas, por las que había leído y tal, pero no tenía, ¿cómo te diría yo? No tenía esa documentación tanto como por ejemplo de España, otras cosas que me la tenía un poco más sabida, un poco. Y entonces sí, te documentas, pues vas leyendo, vas estudiando, pues para que no te cojan ni nadie, porque tú imagínate que aquí viene alguien que sabe mucho y dices, "Ay, qué ridículo, me pongo aquí debajo de la mesa, me preguntan algo y quedan así, hombre, pues, hombre, alguna tablilla, pues, pero tú imagínate, no, qué vergüenza, Sí que es qué verdad vergüenza. que nunca te has quedado así y no tienes que desvalorizar ti No. lo que eres y lo que haces. No, Yo pero- tengo la suerte de tú dar una conferencia en la Casa de Andalucía, que sí que es verdad lo que decía antes, que era telemática, que es lo que en aquellos momentos, en la época de la pandemia, nos tocaba hacer, y te tengo que decir que yo que te conozco de hace mucho tiempo, me dejaste sin palabras porque tuviste una fluidez, una sabiduría, un conocimiento, No. un dominio de lo que estabas hablando, lo mismo que has demostrado Oye, a mí ahora. me da vergüenza, ¿no? No. Mira, a ver, el honor fue mío porque el dar una conferencia para vosotros, como ahora, el honor es mío, no es al revés, porque a fin de cuentas, pues, aquí puede sentarse cualquiera, es decir, que, Bueno, cualquiera que valga algo, eso no tanto. ella eso porque es no muy tanto. amable, No, y entonces eso- digo, bueno, a ver eso no si tanto. hazme un hueco y tal. No. Pero hemos de decir la verdad, hombre, no hay que ser
aquí darse de nada, porque no somos nada. Es que no somos nada, es la verdad. Bueno, Es la pura verdad. Uno más, pues uno más, ni menos. Punto. Miguel, ¿una pregunta para Gemma? No, yo la historia esta no la domino, pero como he oído hablar de los escoceses, los irlandeses y los ingleses, veo que son todo distinto a lo que os explicaba. Hoy en día no hay el separatismo, el independentismo allí. Bueno, es que la historia de Irlanda tiene mucha... Mucha vuelta. Sí, En es la decir, época- después en la del época siglo aquella sí, después del siglo terrorismo aquel que XVIII hubo allí. vino el Lira. siglo XIX. Lira, Pero Lira. eso fue después. El siglo XIX... Pues ya lo sé, pero que el señor está hablando de... Ahí, claro, porque ahí se gestó, en el siglo XVIII se gestó este problema. Pero que luego, en el siglo XIX, fue más grave porque vino Charles Parnell, que fue el líder de los irlandeses, que agrupó a una gran cantidad de irlandeses, de, digamos, nacionalistas irlandeses, y intentaron la independencia de Irlanda. Entonces se creó un clima de mucha tensión. Perdóname, ¿y la consiguieron? Sí, pero no la consiguieron en ese momento, la consiguieron Pero la después. consiguieron, la independencia de Irlanda la Charles Parnell consiguieron. tuvo un problema que, bueno, tuvo un problema familiar porque, por lo visto, la mujer se entendía como, bueno, en fin, quedó desprestigiado delante de los irlandeses, luego murió, bueno, total 1890 y, no sé si murió en 1894 o cosas así, pero el caso es que después tuvieron muchos problemas porque primero los irlandeses, la mayoría de ellos eran católicos. En cambio, claro, los ingleses eran de la religión anglicana y algunos protestantes, y entonces esto creaba un conflicto, sobre todo de fe. Entonces hubo la gran hambruna de 1840 y pico, que era la famosa guerra de las patatas, que hubo aquel problema, y entonces emigraron muchos de ellos a los Estados Unidos, pero que tuvieron muchos problemas. Luego hubo ya un movimiento del IRA, que esto ya fue el siglo XX, ya fue un movimiento más sangriento, más rebelde, más de bombas, bueno, lo hemos visto ya después, ¿no? Pero que por cierto tuvieron que acabar con ellos, los mismos o sea, hubo un desgajamiento del IRA y ellos mismos tuvieron que acabar con esa, digamos, ese núcleo que les salió independiente o rebelde, el IRA auténtico, y entonces tuvieron que acabar, el Sinn Féin famoso, tuvieron que acabar con ellos, que fue un problemón, ¿no? Pero que el principio fue ese, ¿no? El siglo XVIII. Luego, claro, cambiaron las circunstancias, esto es como España. España no es lo mismo, digamos, la Guerra Civil Española, claro, ya las circunstancias que vivimos ahora no son las de hace 80 años, ni tampoco serán las de dentro de 20 años. ¿Por qué? Porque la historia va cambiando, los personajes van cambiando. Entonces se cambia, las costumbres, todo. Esto es como, por ejemplo, que lo hablábamos esta mañana, la clase trabajadora, la clase obrera, evidentemente, ahora no puede hacer las reivindicaciones que hacía, pues yo qué sé, del siglo XIX, porque ya, digamos que, claro, ha adquirido muchos derechos, que antes no los tenía. Ahora hará otras, por ejemplo. Y ya los políticos están muy vinculados en las políticas, ¿no? Porque vemos que en un programa del PP aparecen cosas de la izquierda, y en el programa del otro aparecen cosas de derecha. Aquí y cada uno, pues, bueno... Y si no aparece el Bildu. Claro, es que la política y los políticos no son los mismos que hace 15 años o 40 años, que vamos cambiando. Vamos cambiando, ¿no? No somos los mismos. Ahora ya no se llaman políticos, se llaman gestores. También, sí, es verdad. Bueno, hay de todo. Gestores de Es qué? moderno. Yo creo que lo importante no son las ideas, sino los hechos. Ya puedes tener las que tú quieras, pero los hechos son los que de alguna manera nos pueden marcar a nosotros, ¿no? Pues muy bien. Nadie es bueno ni malo, es según cómo actúe. Una buena presentación. Muy bien, Gemma. Lo que hemos podido. Una buena Y exposición. además con tanta gente que ha venido, yo soy feliz. Claro. Es que lo que más me gusta, la verdad es esta, ¿eh? Yo no es escribir, porque el libro, bueno, pues te gusta, lo ves y tal, pero el hecho de que te venga la gente, pues te hace feliz. Y eso que estamos en un mal día. Estamos en familia. Por supuesto. Ahora que viene podía hacer una El viernes que viene, el 16, que va a dar la conferencia José Donay de la de Granada. Aquí,
enterado. No nos ha enterado este hombre. No, que mejor, vamos. No, mejor. Nosotros veníamos en primavera o en noviembre o en diciembre. Sí, no, es que teníamos que hacer una conferencia, Donaire nos tenía que hacer hoy, era la conferencia de él, pero hoy o no, la semana que viene, exactamente. Pero luego, ya sabéis lo que nos pasa a las mujeres, hicimos un cambio de ruta y Gema la hace hoy y a él la pasamos al próximo mes con motivo del Día de Andalucía, no, perdón, de Andalucía, el 28 de febrero. igual. Exacto. Y por eso lo que yo creo que te lo habíamos dicho, yo por lo menos no sabía. Fíjate, te lo hemos quitado. ¿Te imaginas que y además nosotros estamos en Estoy un Andalucía. poquito constipado y tengo ganas de tanta comida. Nosotros estamos en Andalucía. O sea, que imagínate que vienes aquí y encuentras la puerta de Bueno, el whisky no está mal tampoco. Si hay alguna pregunta más, ahora es el momento. Que la Gema está encantadísima de contestar a todo lo que le pregunte. A ver, Pedro, venga. Que hagan ustedes preguntas fuertes. Inteligente, ¿no? Que dice tú. Para reírnos, ¿no? Todas son bonitas y tal. Bueno. Al amigo Litri, que también se le conocía a usted, el Litri. Litri, también le conocía a usted el Litri. Hemos tomado muchas copitas. Claro, si veníamos allá a la Casa de Andalucía y a la Isla de la nos íbamos a alojar entre ellos. Bueno, pues vamos a finalizar este acto. Que sepáis que Gema, ahora todos que quiera adquirir el libro lo tiene aquí, os lo firmará, estará encantada de firmarlo. Y así podréis disfrutar de una gran lectura que os digo que no os dejará indiferente a nadie y que es muy amena. Y aparte de todo esto es que se lee muy rápido, muy rápido. Exactamente. A mí hay una cosa que me da mucha rabia de los libros, quizás porque cada vez, bueno, no voy a decir que me voy haciendo mayor, pero voy cumpliendo años y resulta de que la vista cada vez tengo menos a pesar de llevar gafas y me cuesta más. Y cuando veo aquellas letritas que es del tamaño del 8, digo, esto cojo el libro, lo abro, lo cierro y ya no hago nada más. Gracias, Gema, por esta magnífica presentación de La pelirroja rebelde. Gracias a Donaire por esa presentación tan magistral que nos ha hecho. Gracias por todos los halagos que me habéis hecho, que creo que son inmerecidos, porque en definitiva el mérito es vuestro. Y bueno, como tenemos costumbre en la Casa de Andalucía, creo que cuando nos hicisteis la conferencia telemática no pudimos entregarte nada para que lo tuvieras como recuerdo nuestro. Pero hoy, como estamos aquí delante del público y ya nos permiten abrazarnos, besarnos, estar juntos y todo esto, te voy a hacer entrega. Ojo con eso de los besos, de besarnos, porque está en vigor la ley del sí es sí. Bueno, esto es para él. Qué bonito, ¿no? A ver, mira, qué bonito. La Casa de Andalucía, su junta directiva, que hacemos entrega a doña María Gema Salvador Sánchez de este diploma por la presentación de su libro La pelirroja rebelde. Como es escritora, veréis que aquí aparecen unas plumas, aparece ella en una foto y además la carátula de bonito. Mira qué bonito. Mira, foto. Pues qué guapa está también la que no es pelirroja, ¿eh? Sí, aquí las dos son pelirrojas, una rubia y una morena. Qué bonito. Sí, muy gran detalle, ¿eh? Está bonito. Muy bien, pues para que lo puedas disfrutar y cada vez que lo veas en tu casa, que te acuerdes de los amigos que tienes aquí en la Casa de Andalucía, que son muchos y que te queremos. Y como evidentemente escritora, pues si a él le puse un micrófono, a ti te pongo una pluma. Muy adecuado. Y también hay pocas plumas, ¿eh? Por ahí, buenas. Bueno, quiero decir de escritores que se les llama primeras plumas. Te voy a poner la insignia. ¡Oh, qué bonito! De la Casa de Andalucía también. Piensa que esto es el símbolo que más valor tiene para nosotros, la insignia de la Casa de Andalucía.
Y eso que sin ser andaluza, mira qué merecimiento, cuidado. Esto es bonito. Bueno, Eso es nosotros, para el que Bueno, sea. yo digo que siempre estoy en todas las casas. nosotros no tenemos Bueno, ya la recogida, pues ya está. Me voy a quedar aquí. No voy a quedar aquí, el que quiera. Muy bien, pues está bonito. Y Precioso. ya para finalizar, Mm. ay, ahora me la has dado cerrada. Para finalizar, Te has dado un caramelo, ¿no? queremos agradecer a Fernando Morano, hijo, que vengas aquí, que es el artífice de que hoy hayamos tenido esta gran alegría, esta gran sorpresa, como es el que Fernando Morano, después de tantos años, lo tengamos nuevamente con nosotros. Fernando, te tendrías que quedar aquí y volver a presentar el mosaico andaluz. Igual, porque allí estoy muy solo. Pues vente aquí, que tienes muchos amigos. Además que la calle del burro de la joya no lo quiera. Bueno, es lo que hay. Ven aquí, Fernando. Claro. Sí. Uno de los cafés. Bueno, claro. Estoy a pierna, Bueno, pero bueno, tranquilo. tomándome 2 pílulas aire. Mira para allí, mira para allá. Muchas gracias. Pues ahora no os vayáis, que vamos a pasar ahí dentro, tenemos un aperitivo y vamos a celebrar que ayer fue el día de la Inmaculada. Sí, el día de la patrona, de nuestra patrona, de la patrona de la Casa de Andalucía. Lo celebramos ayer porque como sabíamos que veníamos hoy, pues dijimos, tomamos un poquito de aperitivo y un vinito, ¿vale? Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Dedícaselo a la Rosa. Que no ha podido venir porque está malita. Acaba de decir ahora que está mejor, pero... Tú querías 2, ¿no? Para la Eva y María. Bien. Yo no estoy bien. Yo no estoy bien. Vamos para adentro. Vamos para allá. Vamos para adentro. Bueno, esto es para tuto. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere agua? Yo tengo. No, si me da Eva dinero, quiero que se dé la Eva también. Ahora vamos a pasar por allí. Pasa ella por aquí, ¿vale? Fernando Orrego. Os tengo aquí firmando y luego pasáis, ¿vale? Hola. ¿Qué tal? Ay, hola. ¿Cómo estás? Bien. Ya te he visto, lo que pasa es que estaba arriba y lo voy a hacer aquí en el el escándalo yo aquí. Fernando, ahora tomaremos una copita, ¿no? Poco tiempo ya va. Dile que la otra es para la Eva.
Uno para ella y otro para Eva. Por eso hay que tomar algo al camino. La bolsa para el libro. Ah. Mira. El que quiera, si queréis meter el libro en la bolsa. Traigo una. Gracias. La bolsa la conozco. Esto para ti. Es que a mí me han hecho ahora ya corredor. Sí, porque Ah, es aquella que me Me han hecho ya explicaba. corredor de bolsa a mí. allí en el centro también nos han. Pues sí, lo vamos a leer, pero tienes que, como nos dejes intrigada, te vamos a pedir que hagas la segunda Es parte. que hay que estar intrigado. Tiene un defecto muy grande. Es que al final la pobre se queda a dos pelas. No se explica. Eso seguro que ya cuando estás a solas se inspira bien. ¿Verdad que sí que te inspiras cuando estás a solas? O tú escribes A ti te voy a sacar yo, sin necesidad de Cuidado, inspirarte, sin necesidad de inspirarte. Bueno, lo que pasa es que a veces, Necesitas por lo que tranquilidad, ves, lo que soledad, miras, para no, a veces te vas por la calle así con bolsa. No, eso te viene. Mi amiga. Sí. No, aquí, por ahí. ¿Puedes coger la bolsa? Claro, hombre, claro, como dice, la bolsa la has puesto para que la cojáis. Te lo voy a poner así, La has puesto al revés. El año que viene pienso hacer yo el rey mucho más grande. Lo que pasa es que tenía poco sitio, pero el año que viene me voy a quitar la tele y lo voy a hacer bien grande. Yo es que soy una experta. Gracias por Pues venir. muchas gracias, preciosa. Bueno, yo para cuando estés allí. Muy bien. El 11 de enero. Vale. Te lo recordaré puesto, no vaya que tengáis algo por otro sitio y siempre El 11 de enero, estamos a tiempo de poder. Claro que sí. buscar Siempre una estamos fecha. a tiempo. Pues la chica que viene el 14 viene también, porque el día que habíamos dicho de que viniera, tuvimos que anularlo. Paro ya de grabar, ¿eh?